El fogueo de Vallehermoso. No hace demasiadas fechas traíamos a este espacio de Estrella Roja los sucesos de Hermigua, y hoy volvemos a la isla de La Gomera para recordar lo que se dio en llamar el fogueo de Vallehermoso. Para el conjunto del Estado, la llegada de la Segunda República supuso el intento más serio de acompasar el desarrollo del capitalismo español con el occidental. Eso pasaba, entre otras cosas, por adecuar las relaciones de producción, todavía prácticamente feudales en gran parte de la geografía española, al desarrollo de las fuerzas productivas. Canarias, y La Gomera en particular, no era una excepción. Una combinación de oligarquía y caciquismo sumía a la clase obrera y al campesinado canario en unas condiciones de explotación brutales. Jornadas de trabajo de 14 horas, con salarios de miseria y sin ningún tipo de protección en las condiciones laborales eran la norma. Además, el proceso de acumulación de fuerzas que hubiera permitido afrontar las grandes tareas modernizadoras que la República tenía como objetivo no estaba a la altura de los retos que había que afrontar. Si a eso unimos la secular traición de la burguesía, entenderemos por qué medidas que eran absolutamente fundamentales, como la reforma agraria, tuvieron un impulso tan escaso y unos resultados tan limitados. Los campesinos siguieron sin tierras y los latifundios quedaron incólumes. Los años de 1932 y 1933 van a suponer un periodo de crecimiento de la conflictividad social y de auge de la lucha de clase, fruto de terribles consecuencias que para Canarias supuso la crisis capitalista de 1929 y del fortalecimiento en todo el archipiélago de las organizaciones políticas, como el Partido Comunista, y sindicales como la Federación Obrera, que conoció un crecimiento vertiginoso. Cuando en julio de 1936 la clase dominante se lanza a un golpe de Estado que ponga fin a la República, miles de hombres y mujeres salen en defensa de la clase obrera y de los sectores populares. La clase obrera gomera se destacó por su combatividad y su capacidad de lucha. Lo que se ha dado en llamar el fogueo de Vallehermoso fue la defensa que la clase obrera y el campesinado del municipio de Vallehermoso mostraron ante las fuerzas golpistas. En la mañana del 18 de julio de 1936, Francisco Mas García, jefe de la Guardia Civil de Vallehermoso, recibía la llamada del delegado del gobierno en la isla, Antonio Macía, preguntándole su posición con respecto al golpe franquista. Mas García le responde declarando su fidelidad al gobierno republicano, recibiendo el apoyo de las organizaciones obreras y civiles de Vallehermoso. Diferente fue la actitud del jefe de la Guardia Civil de Hermigua, José Soler Boluda, que apoya la rebelión y facilita fusiles a los miembros de Falange de la localidad. Así las cosas, el 23 de julio desembarcan en San Sebastián de la Gomera efectivos de infantería y guardia civil procedentes de Tenerife con la intención de someter la isla. Mas García, con el apoyo de las organizaciones obreras, informa al alcalde Ramón Cabrera Bemal que defenderá la República. Al día siguiente, el golpista Soler Boluda se traslada desde Hermigua a Vallehermoso, adelantándose al ejército con la intención de conseguir la adhesión de Francisco Mas García, que éste niega. Se produce, sobre las 10 de la mañana, un fogueo contra el cuartel y el pueblo, hasta que, agotada la munición por parte de los sublevados, optan por la retirada. Los guardias civiles, leales a la República, dispararon al aire unas 10 veces con el único propósito de que los sublevados no avanzaran. El 25 de julio llegan a La Gomera más de 100 nuevos soldados y varios guardias civiles al mando del teniente coronel de la Guardia Civil, Isidro Cáceres Ponce de León. Isidro Cáceres le exige la rendición de los defensores. Ante la manifiesta inferioridad numérica, Mas García acepta con la condición de que solo se le pidan a él responsabilidades, a lo que contestó el teniente coronel que así sería. Muy poco tardaría Isidro Cáceres en faltar a su palabra. Nada más hacerse con el poder, el mismo Isidro Cáceres promulga un bando en el que amenaza con pasar por las armas a todo aquel que no denunciara los nombres de quienes se mantuvieron fieles a la República. Se repetía así en La Gomera el mismo patrón que en toda España. La clase dominante española ejercerá el terror de la forma más descarnada posible. Ya lo había dicho el cerebro del golpe, el general Emilio Mola. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado.
Emilio Mola era, sin duda, el mejor intérprete de los intereses de la clase dominante española. Una clase dominante que corría el riesgo de perder su posición de privilegio por la combinación de la brutal crisis capitalista de 1929 y el aumento del grado de conciencia de clase de la clase obrera española. La oligarquía necesitó recurrir al fascismo para frenar el avance de la clase obrera y de los sectores populares. Isidro Cáceres fue uno de sus ejecutores. El 27 de agosto de 1936, Francisco Mas García y los dirigentes de la Federación Obrera de Vallehermoso, Ramón Cabrera Bernal y Manuel Quintana Florentino, fueron fusilados tras un juicio farsa. El terror siguió su curso y el 10 de marzo de 1937, Juan Medina Herrera, Manuel Méndez Prieto y Nicolás Prieto Ventura, también miembros de la Federación Obrera, fueron fusilados tras otro juicio farsa en el Barranco del Hierro. En los momentos más duros de la historia siempre hay hijos e hijas de la clase obrera que saben estar a la altura del momento histórico. Que una isla tan pequeña y tan poco poblada como La Gomera fuera capaz de protagonizar momentos heroicos como los sucesos de Hermigua o el fogueo de Vallehermoso, nos enseña que cuando hay una clase obrera organizada y con fuerte conciencia de clase, nada es imposible. Pero estos mismos sucesos también ejemplifican hasta qué punto es capaz de ejercer el terror la clase dominante cuando ve peligrar sus intereses de clase. Isidro Cáceres, como el propio Emilio Mola o Francisco Franco, comprendió qué significaba el fogueo. Supo ver que más allá de la resistencia heroica de un puñado de hombres, el verdadero peligro era el del ejemplo. Y como Isidro Cáceres, Emilio Mola o Francisco Franco, hoy en día la oligarquía capitalista sigue sabiendo el terrible peligro que ese es el ejemplo. Por eso, desde 1936 hasta el día de hoy se dedica con empeño a levantar un muro de silencio y de mentiras sobre aquellos hombres y mujeres de la clase obrera que supieron estar a la altura del momento histórico que les tocó vivir. Y así, las nuevas generaciones no saben quiénes eran Eduardo Suárez, Juan García Alcorredera, Azucena Roja, Isabelita Sánchez, y por eso, desde Estrella Roja, asumimos la responsabilidad de recordar a toda la clase obrera quiénes eran aquellos hombres y mujeres, por qué lucharon, por qué dieron sus vidas y por qué luchamos nosotros hoy.